convertir en problemas. Hablemos, brindemos amor, cariño. Es más sencillo, es más fácil. Y no coloquemos nuestras preocupaciones en las cosas materiales porque al final de cuentas realmente no son las que te hacen feliz. Eso está, uno siempre lo dice, uno siempre lo sabe, lo conoce, a veces lo practica, a veces no, pero sí realmente eh, el estar en familia, el con los amigos, el compartir en las cosas, hacer las cosas que te agraden y que agraden a Dios, son mucho más valiosas y te reconfortan muchísimo. Pues es un mensaje que les quiero dar también hoy. He venido de pronto haciendo unas reflexiones muy propias, muy particulares. Y bueno, en el equipo tenemos gente valiosa, realmente un equipo muy bien, muy bien conformado, mucha gente de todo el país. Y bueno, nuevamente agradecerte, Darío, por ese apoyo maravilloso, por ese trabajo arduo y muy bien realizado. Mis reconocimientos para tu trabajo. Y bueno, es hora de decirte que lo has planificado muy bien y lo has llevado a cabo de la mejor manera. Decirles que este sábado tenemos el tercer gran simulacro que corresponde a praxis, planeación pedagógica y currículo. No se lo van a perder, realícenlo. Ya tenemos dos realizados, el primero que fue el de simulacro diagnóstico, el segundo que fue educación inclusiva, y este sábado va a ser el tercer simulacro. Se los vamos a compartir igual, todos tres siguen abiertos para que cuando los deseen hacer, los puedan seguir haciendo. ¿Oyeron? La idea, pero es que nos reunamos el sábado también a hacer el tercer simulacro. Y el viernes comienza el tercer módulo, el módulo de que corresponde a contextos pedagógicos. Lo va a liderar el equipo del Movimiento de Integración Democrática MIT Cundinamarca Bogotá, liderado por la compañera Joana Jiménez, que es una extraordinaria luchadora, nuestra compañera Camila también, que es una gran guerrera, una gran trabajadora, el compañero Camilo y otros compañeros que de pronto se me escapa el nombre de Cundinamarca, ya tienen todo el andamiaje montado, agradecerles también y felicitarles por el trabajo. Pero el viernes comenzamos, vamos a tratar entonces miércoles, jueves, mandar situaciones de currículo y el viernes arrancamos el tercer módulo, lo arrancamos con conferencias de una vez. No se pierdan las conferencias porque son muy bien elaboradas, muy bien estructuradas. Listo, compañero, entonces es eso. Se vienen las vacaciones de fin de año. Nosotros como equipos pues también somos trabajadores. Vamos a tomar el descanso, seguramente, no recuerdo bien, Darío, me corrige, creo que hasta el 15 lo tenemos programado, pero el 15 de enero retomamos otra vez las labores. Recuerden que la prueba es el 22 de febrero, hábil, tenemos máximo 40 días, no tenemos más. Y bueno, ya esto está encima. Nosotros pues seguimos avanzando en el proceso. No me quiero extender más. Quería de pronto dejarles un mensaje, actualizar un poco a los que de pronto vienen llegando, sobre todo los compañeros de Huila, que son poco nuevos acá. Tenemos para que conozcan cómo es la dinámica y ustedes pues refrescarles también y colocarlos al día. Quien les saluda y quien les habla, su compañero y amigo José Goyeneche, docente del Estatuto 1278. Pertenecemos al Movimiento de Integración Democrática MIT. Y valga decirlo, bueno, esperemos que llegue Rafael, tenemos sueños, hacemos todo con solidaridad, sin ánimo, con toda la intención y la buena fe de ayudar y de colaborar. Y en estos momentos tenemos un propósito y es llevar a nuestro compañero Rafael al Senado de la República, un compañero maestro que va a pelear por tantas cosas que necesitamos allí y se los ponemos también a ustedes en consentimiento, compañeros. Un fuerte abrazo, camarada, siga usted con el trabajo, muy amable. Gracias, mi profe, y como siempre, bienvenido, porque el que sabe, mejor dicho, eres tú, el que ha organizado esto, y yo siempre le decía a los compañeros, yo estoy aquí como colaborador, porque sé y doy cuenta de esa calidez humana y de ese esfuerzo y compromiso que siempre tienes para que llevemos a cabo los procesos formativos con ese sentido altruista que tanto te caracteriza y que nosotros como movimiento también buscamos practicar. Aquí tienen la manito levantada, profe Katy. ¿Estás por ahí? ¿Será que no tendrás activo el micrófono, profe Katy?
Profe Juan Carlos Romero. Sí, buenas noches, bendiciones para todos y todas. Pues darle las gracias al MIT por esta actividad que están haciendo con todos los profesores de Colombia y pues estar pues unidos. Hay que orar mucho para que ganemos ese examen, pasemos todos a los propósitos que nos estamos enmendando y poder salir adelante con esa capacitación que ustedes nos están dando. Muchas gracias de antemano. Bueno, sin más preámbulo, pues para mí la opción que más adecua a la situación 25 sería la A, porque pues convierte la evaluación en un proceso, ¿no? En un proceso formativo y obviamente es participativo, ¿no? Contextualizado y que ayuda a transformar la realidad. También ahí se ve que toman decisiones, ¿sí? Y se trabaja con datos reales, ¿sí? Y pues tomando el componente matemático, que es ahí pues en la parte de toma de decisiones y todo lo demás, pues ellos ahí esbozan el problema, la problemática con proyectos productivos, pues que me imagino que debe estar en el CIE de la institución. Y pues el contexto de la acción habla pues de un feedback, de una retroalimentación de mejoras inmediatas, que no da pues a que se dé para el próximo año lectivo, y no conecta con la parte del consejo académico. O sea, que es una investigación prácticamente en el aula, ¿sí? Y pues ahí está pues la parte de Freire, está también otros autores que esbozan esa situación pedagógica, es muy situado, entonces ahí pues sería mi aporte como tal. Gracias. Gracias a ti, mi profe, por la participación. Estaba viendo si tenía el micrófono activado, pero ya me he dado cuenta que estaba silenciado. Profe Katy, ¿estás por ahí? Muy al lugar lo que dice mi profe Juan Carlos, muy al lugar. Vamos a seguir entonces, no sé, la profe Katy de pronto quería participar, pero no tenía la posibilidad de abrir su micrófono. Entonces vamos a seguir con la situación pedagógica número 26. Hay unas que nos vamos a demorar menos, ¿sí? No porque esto sea un ejercicio de afán, sino porque hay unas que tienen riqueza en discusión y que creo que de pronto hoy nos van a tomar más tiempo. Situación pedagógica número 26. En una unidad sobre cambios de estado de la materia en básica primaria, la docente advierte que, aunque sus estudiantes reconocen nombres como fusión, evaporación y condensación, persisten errores conceptuales. Confunden evaporación con ebullición, atribuyen el cambio de estado a pérdida de peso y no articulan lo observado a explicaciones micro, movimiento y distribución de partículas, ni a representaciones, curvas de calentamiento, diagramas de estado. La docente decide replantear la secuencia didáctica para favorecer una construcción del concepto basada en referentes disciplinares de las ciencias y en prácticas científicas escolares. Modelar, experimentar, argumentar y comunicar. Entre las siguientes decisiones de planeación, ¿cuál evidencia mejor? Aquí había un error de redacción. ¿Cuál evidencia mejor? ¿O sería de la mejor manera? A ver, de la mejor manera, una propuesta pedagógica fundamentada, así creo que se corregiría, en referentes disciplinares y orientada. Esto es lo que continuamente nosotros hacemos cuando preparamos las situaciones pedagógicas. A un aprendizaje significativo, entonces fíjense que aquí estamos buscando una propuesta pedagógica que tenga fundamento en referentes disciplinares, pero además de eso esté orientada a un aprendizaje significativo. Y esta situación pedagógica a mí en particular me costó mucho cuando hacíamos el análisis en el equipo pedagógico y discutíamos.
decíamos, fíjese que a veces uno piensa que en primaria no hay un constructo teórico fuerte de ciencias. Y fíjese que este enunciado nos muestra que sí, que a veces lo que uno hace es terminar haciendo lo que el libro de texto le dice, pero dense cuenta que muchas veces nosotros permitimos que nuestros estudiantes pasen de grado a grado, tercero a cuarto, cuarto a quinto, específicamente en ciencias naturales, sin tener la comprensión profunda de lo que está sucediendo, porque no los acompañamos con una experimentación, con un ejercicio de modelación, con un ejercicio que les permita dar explicaciones. Y entonces recuerdo que para esta retroalimentación tuve que valerme de las competencias específicas del área de ciencias naturales, porque eran ellas las que me ayudaban a entender, bueno, cómo es que se resuelve eso desde las ciencias naturales. Esta, si bien es una pregunta de básica primaria, fíjense que el contexto tiene su fundamento, su eje en las ciencias naturales, y eso lo hace compleja. Recordemos que a nosotros en primaria nos pueden salir preguntas de las diferentes áreas de conocimiento, de artística, de educación física, de matemáticas, del componente nuestro, incluso de sociales en componente democracia y competencias ciudadanas. Nos pueden salir preguntas así, que nos planteen situaciones pedagógicas así. Entonces, ¿cuál de las opciones evidencia de la mejor manera una propuesta pedagógica fundamentada en referentes disciplinares y orientada a un aprendizaje significativo? Entonces, nosotros ya sabemos que si hablamos de aprendizaje significativo, no voy a darles las pistas porque aquí estoy con docentes, todos colegas expertos y expertas, que ahorita en el análisis me van a decir, Darío, mire, eso es, sí, sabemos que el aprendizaje significativo deriva de esta apuesta teórica, pedagógica, que es un modelo que la mayoría de nosotros propendemos por aplicar. Opción A, diseñar una secuencia de indagación controlada a partir de una experimentación comparativa con agua y alcohol, variando temperatura y presión. Luego, construir un modelo cinético molecular explícito que vincule energía, frecuencia de choques y transiciones de fase. Y finalmente, traducir múltiples representaciones, incorporando metacognición para detectar y debatir y rebatir concepciones alternativas. Es una opción completa, es una opción muy interesante. Veamos la B. Fíjense que aquí pasó lo contrario. En esta, si ustedes ven en extensión, por eso no se puede confiar en eso. En extensión esta tiene 5 líneas, pero la otra tiene 6. Entonces uno diría, esta puede ser más completa, pero hasta no leerla, no tendremos claro qué puede estar sucediendo allí. Planear una secuencia con demostraciones y mini experimentos que evidencien fusión y evaporación, complementada con una lectura guiada sobre el modelo de partículas y un debate sobre ejemplos cotidianos. Hasta ahí esa opción, ojalá eso hiciéramos nosotros en el salón de clase. A veces lo que uno hace es imprime una guía, vayan, coloreen, y qué fue lo que pasó. Pero muchas veces no buscamos ese ejercicio de demostración de mini experimentos, y eso para los chicos conecta mucho, conecta demasiado. Se invita a los estudiantes a argumentar con base en la experiencia y a elaborar un glosario ilustrado. Las concepciones alternativas se abordan en plenaria. Además, se utilizan las representaciones formales como material de apoyo. Entonces, fíjense que siempre está allí el punto y generalmente marcándonos algunas cosas que si uno se pone a analizar, de pronto diría, aquí es como si fuera una acotación que se hace en el ítem, en la clave como tal, y que de pronto me da pistas para saber cuál sería la avanzada. Opción C, pero fíjense que esta me gusta también bastante. Esta opción me gusta bastante. Ya vamos a ir al análisis a ver ustedes qué opinan. Opción C, proponer talleres de clasificación de situaciones según el cambio de estado y prácticas de observación en casa. Eso es la mayoría de los casos lo que hacemos, ¿sí? Entonces les pongo un cuadrito, clasificación de situaciones según el cambio de estado, les pongo un cuadrito, entonces les pongo líquido, gaseoso, sólido,
¿sí? Y les digo cambia en, entonces ponga falso verdadero o colorea el que corresponde. Entonces generalmente terminamos llevando a cabo una práctica así, con una exposición docente sobre el modelo de partículas. O sea, fíjense aquí el rol del docente, una exposición docente sobre el modelo de partículas. Se solicita un afiche que conecte ejemplos con definiciones. O sea, en lugar de acá que nos decía elaborar un glosario ilustrado, acá nos dice afiche que conecte con ejemplos de definiciones, y se aplica una prueba objetiva para verificar el vocabulario. En términos de evaluación, yo sé que el profe Edwin coincide conmigo, siempre nosotros llevamos a cabo un ejercicio de resistencia en relación con las pruebas objetivas, porque de objetividad en realidad esa presunción no es real, ¿sí? Sin embargo, eso es lo que continuamente nosotros hacemos. Entonces, listo, yo le aplico una pregunta de selección múltiple económica, unas preguntas, 4 ítems de selección múltiple económica respuesta que saqué de internet, y a veces ni siquiera las estructuramos bien, porque no nos ponemos a diseñarlas, sino ponemos ahí, y a veces son preguntas memorísticas y demás que tienen solo, en este caso, por ejemplo, la intención de verificar el vocabulario. No se trata, en alguna de las retroalimentaciones también creo que por ahí se me escapaba, de satanizar esos ejercicios. No se trata de decir eso es lo peor, no hay que hacerlo, ¿sí? Pero de que cuando nos valemos de ellos, los usemos como instrumento para algo más, que nos derive en una práctica diferente, en una reflexión por parte de los estudiantes, en una reflexión nuestra, en una reflexión al interior de la institución educativa, del colectivo, de algo. Por eso, nuestras situaciones pedagógicas no están, y yo continuamente lo digo, la sesión de retroalimentación pasada creo que fue en lo que más insistí, porque yo sé que todos llegamos con la angustia, y es más, si se dan cuenta, vamos 26 situaciones pedagógicas, y continuamente nos dicen, profe, mándeme las 26 situaciones pedagógicas con las respuestas correctas. Eso no tiene sentido, ¿sí? Sentarnos acá a hacer un ejercicio analítico, reflexivo, y decir, bueno, ¿cuáles son las respuestas correctas? Pues en última no subvierte nada. Nosotros para eso enviamos el material, y luego al final hacemos como muchos materiales hacen, ponen allá la tabla de respuestas con las respuestas correctas y las razones por las que son correctas, y ¿qué nos quedó de eso? A veces incluso en el ejercicio de la pereza uno se va, ve cuál es la correcta y deja de hacer el análisis. Esta es la idea de nuestras situaciones pedagógicas. Más que una receta, son la invitación a que hagamos un ejercicio reflexivo. Finalmente se mencionan las diferencias entre evaporación y ebullición. Fíjense que cuando se dice se mencionan, ahí no hay énfasis en eso. Ahí se busca solamente, así vamos a encontrar en la prueba. Vamos a encontrar unas opciones que uno ya de por sí, en el ejercicio que nos acompañaba el profe Edwin, ya uno de por sí descarta, y uno diría, yo para qué leo eso otra vez si yo ya sé que esa no es la opción satisfactoria, la opción avanzada, ni la satisfactoria. Esa debe ser probablemente la inferior. D, organizar actividades de memorización de definiciones. En esta opción era la que yo decía. A veces satanizamos esto, pero no se trata de satanizar. La memoria todos la necesitamos. Yo puedo estar acá reunido y en este momento no tengo ChatGPT abierto porque estoy proyectando las respuestas, y entonces no puedo decir, ay, eso de aprendizaje significativo, ¿de dónde era? Ya sé, aprendizaje significativo, eso lo plantearon, es que doy la respuesta entonces, y ahorita no se me ocurre otra perspectiva, pero, no, sí, esa es la línea de Freire. Entonces, no, hay cosas que uno debe tener en su memoria, y para nosotros ese es un buen llamado de atención, porque a veces en el ejercicio de prepararnos no estamos continuamente revisitando, por ejemplo, la normatividad, la legislación, la regulación, y no nos vamos dando cuenta que esas cosas cambian y van variando, y que nos van haciendo unas apuestas diferentes. Por ejemplo, que para estos días antes del cierre del año, los medios, esos medios que tanto difunden información manipulada, porque pues particularmente eso es lo que hacen, estén continuamente ofreciéndole a los papás información de, es que los niños no pueden perder el año si no han hecho esto.
desconocen que el 1290 nos hace la invitación a estructurar un sistema institucional de evaluación de los estudiantes que acompañe el proceso, pero que exige, y que hay estudiantes que pueden perder el año y que no tenemos que correrle a eso. Y hoy pareciera como si los medios quisieran hacer la invitación a los papás de vayan y reclamen, porque los niños no pueden perder el año. Si usted nunca le dijeron que estaba perdiendo el año, es cierto, porque en el sistema institucional debe estar un proceso de acompañamiento del desempeño de los estudiantes en los diferentes periodos. Pero también es cierto que un estudiante que no demuestra un aprendizaje, que no articula con sus acciones lo que está aprendiendo en los diferentes grados y en los espacios académicos, y que además de eso está desconectado de sus realidades familiares, y que los papás no asistieron a las reuniones, y que yo tengo las actas en donde nunca llegaron los papás, pero tengo diseñados todas las estrategias de apoyo, y el estudiante ni la familia cumplió, pues pierde el año. Yo ahí no tengo absolutamente nada que hacer, ¿sí? Pero fíjense cómo siempre sucede así, terminamos satanizando. Entonces, organizar actividades de memorización, bien, de definiciones e ilustración creativa del ciclo del agua, chévere, chévere, la profe ahí la está sacando el estadio, pero empieza con más elementos. Se enfatiza el buen uso del tiempo y participación en clase, genial hasta ahí, pero ese buen uso de tiempo, ¿a qué se referirá? O sea, tenemos que terminar rápido, no voy a tratar de corregir las situaciones de incomprensión por parte de mis estudiantes o dificultades en el proceso, yo voy a pasar eso por encima y digo, ya terminé mi secuencia, listo. El modelo de partículas se presenta como idea general, entonces fíjese, no es que la memorización per se sea mala, pero entonces ya me dice, se presenta como idea general, ya digo yo, no, aquí ya está la opción de respuesta inferior. Ni siquiera mínimo, esta es la inferior, porque solamente se presenta como idea general sin articulación a la secuencia. O sea, ya está, eso está más separado por todo lado. No se prevé trabajo con variables, representación en estrategias para tratar concepciones alternativas. Compañeros, yo pienso que la opción de respuesta correcta, sé que ya hicimos la retroalimentación y ustedes la tienen allá, yo tengo bien claro cuál es, pero bueno, ¿cuál es la que yo creo también, no? Porque aquí estamos abiertos a la discusión. Teniendo presente esas dos opciones, A y B, ¿por cuál apuestan ustedes y por qué? Levante su manito para la participación. No todos. Vamos como los grupos de los muchachos. Profe, no hay nadie que quiera participar. Profe Miguel Martínez Reyes, te escuchamos, es tuyo el micrófono. Ya te voy a compartir de nuevo para que puedas hablar. Te escuchamos, mi profe. Abre tu micrófono, supongo que de pronto tienes allá dificultades con el micrófono. O alguno de los compañeros, profe Edwin, que estás ahí acompañándonos. Opiniones. Adelante, mi profe, ¿quién es pendiente ahí? Ok, dale paso al profe, dale paso al profe. Listo. Sigue, mi profe, que como yo estoy proyectando, sé que ustedes todos me están escuchando, no puedo devolverme y mirar quién sí está levantando la mano o no. Entonces, para que ustedes miren y el que quiera participar, abra su micrófono y diga, o la que quiera participar, diga, listo, profe, mire, a mí me parece tal cosa. Hola, profe. Hola, mi profe. Bien, bueno, quiero participar. Como se trata de una pregunta para niños de primaria, tomaría como descarte la pregunta A, porque nos habla de comparar el agua con el alcohol y nos habla de presión, cuando nos está hablando de cambio de los
de los estados del agua, en este caso. Nos habla de energía, aunque todos sabemos en la profundidad del caso, pues sí, todo esto tiene gasto de energía. Para mí la respuesta correcta es la B, porque es como más sencilla para los niños, para la pregunta que nos están haciendo. Nos están hablando de cambio de estado del agua. Planear una secuencia con demostraciones y mini experimentos que evidencien fusión y evaporación, complementados con una lectura guiada sobre el modelo de partículas y un debate sobre ejemplos cotidianos, porque lo que el niño ve permanentemente, cuando se congela el agua, cuando hierve el agua en la casa, sí, son las más comunes. Cuando colocamos una botella de agua fría y vemos que se derrama por los lados, no sabemos por qué, esa también es una pregunta que ellos se hacen, y ahí empezamos a hablar de otro de los estados del agua. Eso sería uno de los mini experimentos que se haría. Elaborar un glosario ilustrado. Las concepciones alternativas se abordan en plenaria, en todo el salón, con todo el concepto de cada uno de ellos. Además, se utilizan las representaciones formales como material de apoyo. ¿Por qué descartaría la C? Es proponer talleres de clasificación en situaciones según el cambio de estado de la práctica y observación en casa. Ya no va a tener la presencia y la ayuda, la asistencia del docente, como hacerlo en el salón. ¿Sí? Por ese ladito lo descartaría. Y la D, como lo dijo usted, cuando nos hablan de memorización, de definiciones, de ilustraciones, de buen uso del tiempo, de variables, ¿sí? Ya son respuestas como más complejas para el niño, para el manejo del niño de la primaria. Por eso yo pienso también acá que la respuesta que más se acerca a la pregunta o al problema que tenemos, a la situación, es la B. Gracias, profe. Listo, mi profe, muchas gracias a ti. ¿Quién más? Por allí escuché alguna manito levantada. Buenas noches. Buenas noches, mi profe. Adelante. Voy a participar. Bueno, estoy de acuerdo con el compañero que terminó la intervención en que la opción A es como muy compleja para los niños de primaria. Y no nos mencionan de qué grado, si es tercero, cuarto, quinto, que son los que están más avanzaditos en primaria. Entonces, me parece que es más compleja para ellos. La opción B la consideraría como la avanzada, porque allí se nota que hay demostraciones, experimentos, argumentos, o sea, todos los componentes del área de la ciencia. Entonces, esa estaría como más buena o más óptima para los niños de primaria. Y la C no, ya la descarto al igual que la D, porque son, por ejemplo, la D es de la memorización, la C es de trabajo en la casa, y mientras que el docente no esté guiando al estudiante y eso, pues no va a haber como esos resultados. Entonces, la opción más avanzada para mí sería la B. Gracias. Gracias, mi profe. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Buenas noches, mi profe. Adelante.
Sí, yo voy a controvertir, porque la idea es controvertir aquí, sacar una conclusión verdadera. Es lógico que las dos últimas están descartadas, la C y la D, por ser del ámbito que ya reflexionamos. Pero es que en la pregunta dicen que los niños no contextualizan de evaporación, tienen una serie de confusiones. Evaporación, líquido, sólido, no, o sea, los términos los confunden. Entonces, ¿quién le va a dar la variabilidad? La temperatura. Entonces, la temperatura, en este caso, para un niño de primaria, lo va a comprender cuando empiece a evaporar el alcohol primero que el agua. Entonces, yo, por ejemplo, tomé ese momento, en el momento de la pregunta, tomé la A, porque ahí hablaba de una situación previa que ya había una confusión en el niño. Quiere decir que ya esos experimentos de que hablaban los compañeros ahora, o los mini experimentos, no era que el profesor voy a dar por dado de que los hizo, pero sí estoy seguro que hubo énfasis en eso. Entonces había que buscar un elemento demostrativo, que en este caso me parece muy bien el de la temperatura. Mi profe, ¿su merced de qué área es? Yo soy de matemática y física. Mejor dicho, con razón. Con razón. Fíjese que el enfoque varía automáticamente porque precisamente en las intervenciones que yo escuchaba de los dos compañeros, yo decía, claro, ¿por qué nosotros cargamos mucho de sentido común? Entonces, les pongo un ejemplo que yo tuve que revisar cuando estaba haciendo la retroalimentación de la pregunta. Agua y alcohol no tienen el mismo volumen, tampoco la misma densidad. Y si uno mezcla 50 mililitros de agua con 50 mililitros de alcohol, el resultado no son 100 mililitros de líquido, ¿sí? Sino en promedio el resultado viene siendo más o menos 97. Creo que por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que el alcohol tiene o se da un proceso de contracción de volumen. Por supuesto, eso los niños no lo tienen que saber, pero sí nos pone en la lógica de decirle a los niños, fíjese que todos los líquidos no se comportan igual, pero además fíjese que hay otros fenómenos como la evaporación que cambian el contenido de un líquido o el volumen que podríamos llegar a medir. Entonces, fíjense que el enfoque que le damos cambia. Por eso la invitación que les hacemos siempre es, tenemos que continuamente formarnos. Yo no les voy a decir que la respuesta avanzada sea la A, aun cuando a mí esa es la que más me gustó, pero yo la veía por ese lado y la veía también en el ejercicio de la metacognición. Cuando yo hago metacognición, estoy trasladando una de las miradas de la evaluación formativa, que implica precisamente revisitar el conocimiento que tengo, ¿sí? Para saber cómo fue que logré ese conocimiento, cuáles fueron las fases que seguí, qué cosas me llevaron a que yo consiguiera eso. En la opción B, también me parece que dice, además se utilizan las representaciones formales como material de apoyo. Esas representaciones que son importantes, ¿sí? Con el modelo cinético molecular se las dejo a los niños solo como material de apoyo y a veces nosotros creemos que ellos lo van a tener claro así, pero no. Pongo un ejemplo como para que ustedes sigan, si tenemos más participaciones. Cuando yo le digo a los niños, vamos a hacer un modelo de célula, entonces les digo, traigan gomitas y traigan no sé qué, y los niños se comen las gomitas o hacen la célula con las gomitas, pero al final el niño se va para su casa sin saber nada de una célula. Entonces, ¿yo qué hice ahí? Pues claro, llevé a cabo la actividad, todo muy chévere, pero en últimas, la representación formal, ¿sí? De la célula, comunidad, de funcionamiento de los seres vivos, con todas las características que ya tiene,
el niño no se la llevó. Entonces yo hice una cosa linda y no hubo en realidad aprendizaje. Eso amplía muchas discusiones, pero bueno, no soy yo solamente acá porque el compañero muy bien lo decía, profe, y gracias a los 3 compañeros que han participado. No sé si haya alguna otra compañera o algún otro compañero que quiera participar. Profe, muy buenas noches, Freddy Herrera. Bueno, dale, mi profe Freddy. Profe, bueno, yo escuché las 3 participaciones de los compañeros y bueno, sucede que ahorita me acabo de dar cuenta y hay una palabrita que es clave en la respuesta y es esta metacognición. Yo tenía la duda y estaba con la B, porque la B me lleva a no solamente a tener una visión teórica, o que los niños tienen una visión teórica, sino que también a través de lo que ellos saben pueden construir. Pero la metacognición también me lleva a eso y mejor aún, me lleva a hacer resolución de problemas. Entonces, esta palabrita es clave para la respuesta, metacognición. Y eso también lleva a un aprendizaje significativo. Para mí es la A. Listo, mi profe. Profe Freddy, y entonces aprendizaje significativo, ¿qué modelo? ¿A qué modelo apunta? Yo diría que, o sea, a un proceso, o sea, un modelo constructivista. Ah, gracias, Claro. mi profe. Esa es la idea de este proceso formativo, esa es la idea. O sea, aquí estamos hablando de constructivismo. Efectivamente. ¿Algún otro compañero o compañera? Buenas, profe, qué pena, no levanté la mano. Hágale, mi Qué pena. profe. No, que ahí va, complementando lo que dice el compañero, ahí va con los enfoques modernos del que plantea el Ministerio de Educación. O sea, esa parte de Ausubel lo plantea con el aprendizaje significativo. Cuando nosotros tenemos experiencias significativas, valga la redundancia, en el laboratorio, pues eso hace que el niño, pues obviamente aprenda más y su aprendizaje. Lo que pasa es que las ciencias naturales, empezando por la química y la física, tienen muchas aristas. De hecho, pues uno se pone a hacer un análisis de las pruebas, a ver, qué pena que me salga un poquito el contexto, y ahí se encuentra uno que la ciencia, si no hay experimentación, usted puede utilizar la IA y puede utilizar todo, pero cuando tú haces feeling con los chicos, cuando tú tienes ese feeling con los niños, a los niños nunca se les va a olvidar. Entonces, ese pensamiento de la memoria, ¿sí? Ahí lo van a incorporar y ahí es donde viene la metacognición. ¿Yo para qué estoy aprendiendo esto? Entonces, indudablemente es la A, porque el niño va a preguntar, bueno, lo que usted decía, el planteamiento del alcohol y el agua, son 2 condiciones diferentes, son 2 sustancias diferentes porque tienen propiedades organolépticas y fisicoquímicas diferentes. Entonces ahí es donde comienza, o sea, no nos puede dar miedo que porque son niños de primaria, no, los niños son muy curiosos, los niños te preguntan muchas cosas. Yo también soy docente de ciencias naturales y química, soy ingeniero químico, entonces manejo esa parte, yo con mis hijos mantengo haciendo experimentos a la data porque pues, nosotros tenemos un enemigo número 1 en la casa que es el televisor, el computador y el celular. Entonces, ahí es donde se basa cuando usted a un niño le logra meter todas esas ideas en la cabeza, obviamente de una forma muy dosificada, y le va metiendo, pues mire, esto se hace aquí, llevan una planta procesadora de alimentos o de transformación de energía para que ellos vean las variables. Cuando uno hace los experimentos situados, a los niños nunca se les va a olvidar cuando tú los sacas al campo y miras todo eso, entonces ellos también, ellos no van a tener una memoria prodigiosa y ahí es donde de pronto nos quedamos nosotros porque solamente vamos al televisor, a lo que muestra el afiche, pero usted sale a dar una clase de fotosíntesis afuera en el salón, al lado de un árbol, demuestra todo el proceso de la fotosíntesis, es algo hermoso. Entonces, los niños nunca se les va a olvidar eso. Ese es mi aporte y totalmente de acuerdo que Gracias, mi profe, por esa participación muy al lugar, interesantísima, y esta riqueza es la que nosotros queremos en el proceso formativo. ¿Sí? Como les decía, no la fórmula, dígame cuál es la respuesta correcta, es venirse acá a matarse la cabeza como colectivo para pensar, bueno, cuál es la opción de respuesta. Vamos a pasar, porque si no nos quedamos en esta sola situación pedagógica, a la 27,
Vamos a ver si esta nos genera discusión o esta es mucho más sencilla. En una institución ubicada en un municipio con periodos de estrés Profe, hídrico. Dígame, mi pena, profe. qué Tranquilo, pena, Darío, disculpa. tranquilo. Queremos, con el permiso de los compañeros, saludar al compañero Rafael, que ya terminó la reunión Ya, y va a listo. estar con nosotros. Rafael, buenas tardes, bienvenido. Rafael Cuello es nuestro coordinador, nuestro máximo dirigente del Movimiento Internacional Democrático, quien ha venido pues liderando innumerables batallas, luchas en pro del magisterio, Sucreño. por el gremio del magisterio durante muchísimos años. Hoy pues nos ha dado la oportunidad a las juventudes de estar liderando algunos procesos, cosas que le agradecemos. Y bueno, como les decía al principio, tenemos una meta, un sueño en esta ocasión como colectivo, y es que el compañero Rafael llegue como representante del magisterio a aportar toda su experiencia, toda su capacidad y todo el conocimiento que tiene en educación, pero también de la lucha. Y bueno, en el Senado de la República es nuestro candidato, nuestra cuota, y esperamos pues contar con el respaldo de todos ustedes. Buenas tardes, Rafael, adelante. Hola Edwin, buena noche para todas y todos, un abrazo especial. ¿Por qué? Porque hoy es un día especial. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerden ustedes que las Naciones Unidas, la UNESCO, determinó que el 25 de noviembre, a raíz del suceso de las hermanas Mirabel, se conmemorara esto hoy. Y bueno, también se le llama la Revolución de las Rosas contra la violencia obstétrica. Tenemos que reivindicar esto. Realmente se han exacerbado los ánimos contra las mujeres, la violencia de género, intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un contexto. Y precisamente hoy en este día, además de reivindicarlo, practicarlo. Estar atento a cualquier brote de violencia contra cualquier compañera y que nosotros estemos prestos a rechazarla. Gracias a las compañeras que están aquí por permitirme recordar este día especial. Bueno, la Escuela de Formación Óscar Contreras Zuluaga la hicimos con unos propósitos, con Movimiento Integración, nuestro partido, el Movimiento Integración Democrática, que yo lidero. Hemos considerado siempre que la formación es fundamental, es determinante. Que nosotros somos gestores de cultura, de ciencia, de técnica, de tecnología, de pedagogía. No solo somos maestros, somos más que eso. Y por eso nos ideamos esto hace rato, que venimos en esto en el 2020, cuando la pandemia hicimos 39 conversatorios sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre política, sobre sindicales. O sea, es diverso, sobre cultura, sobre arte. Y bueno, ustedes lo están aprovechando al máximo. Para eso se hizo esto, y les digo con sinceridad que eso es lo que nos place. Y gracias por estar aquí. Tenemos que hacer esfuerzos todos por seguir trabajando para que nuestro país siga siendo autónomo, independiente, soberano, que no aceptamos la intromisión de ningún imperialismo de nadie, que nosotros somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Y en eso tenemos un reto todos los maestros y maestras, todos los ciudadanos de este país. Es seguir avanzando en la democracia de nuestro país, reivindicando la paz, la equidad social, la justicia, pero también que haya seguridad. En eso este gobierno ha cojeado, aspiramos que se sobreponga y pueda sobreaguar y terminar felizmente las cosas o mejorarlas. Y en ese proceso todos tenemos que contribuir, todos desde las distintas orillas donde están. Agradecerles a Edwin, a Darío, a todos, especialmente a ustedes y compañeras, firmes contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género. Muchas gracias.
Gracias, mi profe Rafa, por habernos venido a acompañar el día de hoy en esta noche. Sabemos que para ti también es complicado en términos de los tiempos, porque siempre sabemos que estás en las diferentes reuniones de motivo sindical y demás. Pues a los compañeros, como siempre, les hemos hecho la invitación y lo reiteramos. Sí, esa es la razón y el motivo por el que continuamente estamos llevando a cabo estos procesos de capacitación y que la reflexión venga del corazón. Nosotros hemos hecho esa invitación desde todo el movimiento, desde todo el ejercicio de formación para que pues nos puedan acompañar. Ustedes saben que pedir el voto no nos debe dar pena y en particular cuando nosotros como docentes en el ejercicio político que llevamos a cabo al interior de los salones de clase, también estamos llamados a empoderarnos, porque ya está bueno, así como ahorita en una de las opciones de pregunta les comentaba, ya está bueno de que los medios nos sigan echando el agua sucia y nosotros sigamos pasando entero y no asumamos una postura crítica, analítica y que plantee las alternativas frente a los retos que se nos vienen presentando. Gracias, mi profe, y ahí seguimos haciendo campaña. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, mi profe. Bueno, aquí vamos a ver. Entonces, estábamos en qué pregunta. Voy a ponérselas acá. Por aquí hay un compañero o compañera que tiene su micrófono abierto. Por favor. No lo cierra para que podamos seguir, porque si no, yo tengo una especie de retorno. Entonces, situación pedagógica 27. En una institución ubicada en un municipio con periodos de estrés hídrico, el Consejo Estudiantil solicita apoyo para comprender la distribución del agua entre barrios que reciben el servicio en franjas horarias diferenciadas. El docente de matemáticas quiere que la unidad sobre razones, tasas y proporcionalidad dialogue con el tema comunitario sobre equidad en el acceso, idea de modelación de situaciones profesionales. Alimente bien a mis hijos, Señor. Hay alguien que nos tiene el micrófono por allá abierto. Los lineamientos curriculares y el PEI. Asimismo, desea, fíjense que acá Bueno, el asunto disculpe, no se está se complejiza. presentando, no hay presentación. DBA, ¿no están viendo la presentación, compañeros? Claro, No. colega, sí se mira. Yo sí. Profe, Sí, señor, sí se está Gracias. viendo. lo que pasa es que Gracias, el compañero... Con las manitos, compañeros, por favor, con las manitos. Con las manitos. El grupo 9 no está viendo la presentación. No, señor, una sola transmisión, señor. No es por grupos. Debe ser tu internet. Entonces, fíjense, aquí aparece, articulando los DBA, modelación de situaciones proporcionales, lineamientos curriculares y el PEI. Aquí esto todo lo deberíamos tener claro, cómo son y la estructura de los DBA. Eso no significa, por eso me gustó muchísimo la conferencia del profe Neme, no significa que nosotros aquí en el MIT estemos diciendo que los DBA son lo mejor que ha sucedido. Todos deberíamos luchar contra los DBA porque el DBA es la operacionalización del aprendizaje. ¿Sí? Desvirtúa toda la riqueza que tenemos a nivel intercultural, la plurietnicidad, desvirtúa todo eso. Pero infortunadamente es lo que nosotros tenemos como regulación y es lo que debemos aplicar al interior de las instituciones educativas. Eso no significa que no podamos llevar a cabo actividades que vayan mucho más allá y que también asuman una perspectiva crítica frente a los planteamientos de los DBA. Por ejemplo, siempre hemos hecho el acompañamiento ahí y uno dice como, de hecho, para los compañeros que estén haciendo sus procesos formativos, creo que todos sabemos cuando uno llega a la maestría, al doctorado, hablar de DBA a un doctor en educación es decirle, no importó para nada el pensamiento matemático, sino la operacionalización del mismo.
básicamente el aprendizaje del algoritmo y sale con las evidencias y porque allí hay una mirada de homogeneización, pero esa no es la discusión en la opción de respuesta, ¿sí? Ahí me lo ponen porque igual yo lo debo tener en cuenta. Asimismo, desea que la evaluación reconozca procesos de argumentación y toma de decisiones responsables. ¡Qué belleza eso! Porque muchas veces en matemática lo único que importa es si está la operación bien. Fíjense que a veces cuando uno está por ahí en redes sociales, que ahorita nos hemos acostumbrado muchos colegas a ser influencers, está muy bien. Y hay compañeros que comparten, por ejemplo, que unos niños comprendieron el problema, llevaron a cabo el desarrollo y argumentativamente lo tenía claro, pero por un tema de manejo numérico o por incluso el tema de los signos, o cuando no, porque no lo hizo de la forma en que la docente o el docente le indicó, porque la modelación la llevó a cabo de otra forma, y hoy hay unas alternativas muy variadas en la multiplicación, en la división. Ustedes saben, por ejemplo, los chinos en eso nos dan mucho ejemplo, que hacen multiplicación cruzando líneas, y si entonces el profe ve que el niño está haciendo líneas y le dice, eso es trampa, usted tiene que hacerme la multiplicación, cuando el niño puede llegar al resultado por la alternativa o la vía que él considere más útil, y está bien. Asimismo, desea que la evaluación reconozca procesos de argumentación y toma de decisiones responsables, evitando que la proporcionalidad se reduzca a la aplicación mecánica de algoritmos sin lectura crítica de los supuestos. Por ejemplo, pérdidas en redes, usos prioritarios, acuerdos barriales. Que eso que yo le estoy enseñando a mi estudiante no se constituye en una aplicación mecánica de algoritmos. Nunca se me olvidará, en uno de los procesos formativos, el docente que acompañaba el proceso decía, mire, cuando yo me quedo en el algoritmo y no me voy a ver qué es lo que está comprendiendo el estudiante, entonces no estoy desarrollando pensamiento matemático, sino que estoy preparando para la resolución de problemas con el uso de algoritmo. Y por eso es que a veces al niño uno le pone una pregunta en donde él tiene que tener claro si lo que tiene que hacer es sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar proporcionalidad, y él hace ahí un sancocho y suma, termina sumando todos los datos, después resta sin saber por qué tenía que restar, luego hace una división y uno dice, pero si nada de eso le pedía, porque estamos continuamente ligados a ese aprendizaje del algoritmo. El algoritmo es ese proceso de resolución matemático derivado de la modelación, pero a muchas ocasiones por una sola vía. Para asegurar la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares, el docente podría optar por, ojo, propósitos pedagógicos y disciplinares en sintonía con el módulo que estamos desarrollando, que tiene que ver con currículo y planeación y currículo. A, organizar una unidad que combine ejercicios de razonamiento proporcional con momentos de deliberación sobre equidad, recogiendo interpretaciones estudiantiles acerca de la distribución del agua, pero reservando la evaluación formal a la resolución correcta de problemas y al cumplimiento de procedimientos establecidos. B, plantear problemas contextualizados con información del municipio, promoviendo que los estudiantes propongan ajustes en la distribución del agua y elaboren un informe técnico-social. La evaluación se centra en la coherencia interna de los procedimientos proporcionales y en la pertinencia general de las recomendaciones formuladas. C, diseñar una secuencia de proporcionalidad basada en situaciones mixtas, usos domésticos, variaciones horarias, porcentajes de pérdida, incorporando un caso de acceso al agua como hilo conductor ilustrativo, aunque sin que dicho caso determine los criterios centrales de evaluación más allá de la precisión matemática. D, construir tareas de modelación con datos locales contrastados con fuentes comunitarias y técnicas, solicitando que los estudiantes expliciten los supuestos que adoptan para justificar criterios de equidad. Además, codiseñar con el grupo una rúbrica que valore tanto la consistencia matemática como la solidez argumentativa frente a escenarios de reparto.
Compañeros, compañeras, profe Edwin, no sé si me ayudas allí viendo si alguno levanta la manito para indicarnos cuál sería la respuesta avanzada. Los escuchamos, compañeros. Tiene la mano levantada compañero Reyes Miguel Martínez. Adelante. Él participó ahorita, no sé si será que se le quedaría la manito Bueno. levantada. Compañeros, si alguno usted va a hacer su aporte, lo escuchamos. El micrófono está disponible para que participemos. Bueno, la dinámica es, y la idea es que participemos, que vayamos retroalimentando. ¿O quedó lo suficientemente clara para seguir avanzando entonces? Bueno, yo digo, bueno, en mi concepto, en mi parecer, para mí es más que todo la opción de, porque si, bueno, siempre, cuando uno siempre hace una investigación, cierto, siempre necesita como ¿cómo te digo? Ya sea una tarea o, perdón, o hacer un ensayo o bueno, investigar algo que sea de un concepto nuevo, ya, digámoslo así. Siempre como hay que tener como fuente o siempre como contrastar siempre la información o no quedarnos siempre con lo que nos digan las estadísticas. Por eso para mí la opción D es la más completa. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Darío, yo, Luis Carlos Adelante, Sierra. compañero. Qué pena que antes no había podido apoyarlos porque estaba en una actividad y estaba desde el celular y ahora estoy del computador. Bueno, frente a la pregunta número 27, al caso estudio 27, en lo que yo escribí, incluso aquí lo estoy leyendo, y pues viendo la pregunta ahí, yo les decía que la A se encasilla al final del texto, y la estudia lo mismo que le pasa a la C. ¿Por qué la A? Porque dice, pero reservando la evaluación formal, la resolución correcta del problema es el cumplimiento de procedimientos establecidos. Entonces, para mí eso encasilla la pregunta, las va dejando a un lado. Lo mismo la C, ¿sí? Porque dice, aunque sin que dicho caso determine los criterios centrales de evaluación más allá de la precisión matemática. Entonces, para mí es como una visión muy corta de lo que realmente se busca en la pregunta. Y yo siempre, mi posición frente a la respuesta fue la D, y fue porque, ¿qué tiene esto? Articula propósitos, porque conecta los objetivos pedagógicos y disciplinares al vincular una modelación matemática. Ahí básicamente habla de la proporcionalidad. Promueve el pensamiento crítico. Exige que los estudiantes pues expliquen los supuestos que adoptan, ¿sí? Evitando una aplicación mecánica, el algoritmo, que es lo que usted acabó de explicar con el caso de los muchachos, lo que pasa muchas veces. Y también fomenta una lectura crítica del contexto. Y lo otro que yo veo es que tiene una integración de la evaluación, y eso de codiseñar una rúbrica que valora tanto la consistencia matemática como la solidez argumentativa, pues a mí me parece que eso es lo que fortalece y hace que la D sea la opción adecuada, pues la opción avanzada en este caso, ¿no? Yo lo escribí en días pasados, ya esta pregunta ya hace días, ¿sí? Porque en este momento estamos en la 31. Entonces, esa es mi posición frente a lo que estamos planteando acá, al análisis que está haciendo de la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, mi profe, porque usted nunca se pierde ponerse frente a ese micrófono y hacernos acotaciones muy al lugar. No sé si algún otro compañero o compañera quiere participar. Pasamos a las siguientes. Darío, otra vez le interrumpo. No, es que vea, yo le voy a poner un ejemplo.
me he puesto a detallarlas. Yo soy tenista de profesión, llegué a muchos, hemos llegado al magisterio no por vocación, sino porque la situación que nos la puso la vida así, pero pues muy enamorado de mi proceso y entonces como soy tenista, pues yo estoy muy inclinado a las ciencias naturales, pero aquí hay una cantidad de cosas que uno desconoce y que le toca a uno hacer, y eso es lo que me gusta de esto que estamos haciendo, que nos toca consultar, nos toca averiguar, por lo menos la pregunta 30, que ahora no la toquemos, yo me dirigía allá, aquí en el Colegio La Salle de Florencia, le pregunté a mis colegas docentes, bueno, colegas, les comenté la situación desde mi punto de vista. Entonces, eso es lo bueno y esto es lo que enriquece este ejercicio, ¿sí? Que no solo digamos, no, la respuesta es la A, la B, pero bueno, ¿por qué la respuesta es esta? Busquemos porque eso nos da herramientas a nosotros para cuando estemos frente a la evaluación, tener más, como te digo, poder, como decían los antiguos, despepitar, escudriñar en lo que hay, en lo que está escrito ahí y poder uno realmente apuntarle con conocimiento y con muchas veces con descarte las mismas cosas que se dice ahí a la pregunta, pues las más indicadas que está entre la avanzada y la satisfactoria. Muchas gracias, Darío. Qué pena que lo interrumpí. No, profe, excelente, excelente tu participación, muy al lugar y precisamente eso es lo que nosotros quisiéramos. Yo debo advertirles que a mí me ha sucedido igual. Yo he llegado al colegio porque el planteamiento de las situaciones pedagógicas lo hacemos en el equipo y en ocasiones he tenido que llegar al colegio y preguntarle a los compañeros y decirles, bueno, miren, ¿y ustedes cómo ven esto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Porque trato de hacer un ejercicio que también me lo recomendó mucho el profe Edwin, a quien le agradezco ese consejo, y es, yo envío, porque en muchas ocasiones he sido yo el que envió la situación pedagógica en las últimas semanas, porque el profe Edwin había enviado el resto, una buena cantidad, pero yo tampoco sé cuál es. Sí, yo envío y yo me quedo en la cabeza, bueno, ¿y esto cuál? Y esto, y hay unas en las que yo no tengo el manejo, yo soy de sociales y me quedo pensando, bueno, pero ¿cómo? Cuando llego ahí y me pongo en contexto con colegas, me dicen, vea, aquí hay que mirar esto, aquí hay que mirar, y ese ejercicio ese es el que es rico, el que es fenomenal. Nosotros fíjense que no le estamos y no le estamos vendiendo simulacros ni nada de eso. Yo no sé cuántas preguntas ya hemos visto, profe Edwin. Yo creo que ya nosotros tenemos para sacar un libro con situaciones pedagógicas, ya 30 en los simulacros. Han venido 15 preguntas, son otras 30. Ya llevamos nosotros cualquier cantidad de preguntas de diversa índole. Y precisamente esto es lo que siempre nos apasiona. Yo un día, hablando con el profe Edwin, y aquí les cuento infidencias, él me decía, Darío, es que a mí, más allá de lo sindical, que también me llama la atención, es esto, ¿sí? Es lo pedagógico, lo que continuamente me moviliza. Esto es lo que nos apasiona. Por eso yo estoy aquí, siendo 8:18 de la noche, en una reunión virtual en la que estamos discutiendo. Aquí esto tiene que ser pasión, porque si no, uno dice hasta luego, pague y vámonos. Tenemos que dejarlo todo, y más todavía cuando tenemos compañeros que nos copian y que continuamente están participando de una manera tan activa y tan afortunada, que nos hace seguir creciendo como colectivo. Esa es la invitación. Muchas gracias, mi profe, por su participación. Quiero invitarles a estas otras dos situaciones pedagógicas. De pronto alguien quería... Sí, profe, qué pena. Hágale, No levantó hágale. la mano. Lo que pasa es que Hágale. conociendo el celular a veces uno se le complica un poquito más. No, pues ahí en línea con lo que dice el profe, pues está la parte ahí se problematiza la parte social, ¿no? Y va muy enfocado a las situaciones reales. Y eso es lo que tenemos que nosotros mirar en las situaciones públicas, crear contextos y situaciones que le den a los muchachos. Por ejemplo, la matemática la gente la ve, o los chicos la ven como algo muy abstracto. Y acá lo están aterrizando de una manera muy natural, muy significativa, que es lo que demanda el ministerio. El ministerio es que el ministerio desde el enfoque pues que se dio hace más de 10 años, ahí están todos, y pues, lo que tú decías ahorita, lo del DBA, pues fue más
focalizado a la parte rural y algunos otros contextos, pero el pensamiento matemático, digámoslo, superior, viene a eso, viene a que uno puede tener una problemática muy de pronto muy real, pero también a la misma vez compleja, pero que los estudiantes reflexionen sobre eso, y eso es lo que ayuda a llegar a un pensamiento crítico, ¿sí? Y obviamente en coherencia con el razonamiento para llegar a la metacognición, que eso es lo que de pronto, ahí se plantea la parte de Vygotsky, ¿no? Es un enfoque socioconstructivista, ¿sí? Y eso también ayuda a esas discusiones colectivas. Lo que estamos haciendo aquí, esta comunidad educativa, una comunidad de aprendizaje y es un mejoramiento continuo. Estos espacios son totalmente, lo robustecen a uno en la parte pues educativa y no es botar caspa por botarla, es aprender, porque ahí estamos citando muchos autores, los pensamientos de cada uno. Estamos en diferentes regiones, ustedes están en la costa, nosotros estamos acá en el valle, bueno, qué sé yo, Cundinamarca. Entonces, estamos amarrando todo, es una cultura y eso es lo que nos hace grande. Y eso es lo que tenemos que propender porque este país sea lo mejor. Muchas gracias. Gracias, mi profe, muy al lugar. Profe, antes de Buenas noches. Herrera, Otra vez. profe, quisiera aportar algo que tuve en cuenta aquí, yo analizando la respuesta. Mire que esta parte aquí, justificar criterios de equidad, se codiseña una rúbrica. Eso es importante porque aquí nos muestra que no solamente es un trabajo de docente, sino docente-estudiante, la interacción que hay entre el docente y los estudiantes para construir conocimiento. Y estos criterios de equidad me llevan a mí, como estudiante, dependiendo de la situación, a tener un argumento para escenarios de alguna situación en específica. Miren que estos criterios de equidad me llevan a mí ahora acá, en los escenarios de reparto, cómo repartir ese recurso hídrico. Entonces, es algo que tuve en cuenta ya para tomar la respuesta de. Gracias, mi profe, muchas gracias. Sí, profe, yo quería también aportar algo allí, porque sí, escogí la D, pero también la B está dentro del nivel que me puso a dudar. O sea, sería como que para mí sería el nivel satisfactorio, porque tiene como que los mismos elementos de la pregunta D. Lo único que sí, lo que dijo el profe ahora mismo, acá se ve como más puntualizada la coherencia entre ese experto que viene siendo el docente de una forma más activa, aunque también en la B se ve también donde dice pertinencia general de las recomendaciones. O sea, los muchachos también allí, a lo que ellos codiseñan o van a formular como reparto, también hacen se fijan en un ente, pero no dice quién. Entonces, conclusión, para mí también es la D. Muchas gracias, mi profe. Fíjense que nosotros, y hablo nosotros en La Guajira, tenemos precisamente, podríamos valernos de esta excusa de enunciado para llevar a cabo un proyecto en las instituciones escolares, porque aquí la distribución del agua es complicada. Acá el agua se tiene en tanques y se necesita utilizar turbinas o estos motores eléctricos para bombas eléctricas para pasarla de un lado al otro, pero aquí la distribución del agua es súper complicada porque existen algunos lugares en donde la gente accede o exagera en el uso del recurso hídrico y le quita a los demás. Entonces, fíjense que son cosas que de pronto depende de la institución en la que nosotros estemos trabajando, podríamos tomar como proyecto con nuestros estudiantes. O ¿qué se me ocurre a mí en este momento aquí, sobre todo en el contexto de agua y matemática, que los chicos lleven a cabo un cálculo de consumo de agua diferenciando grados? Bueno, vamos a hacer una medición
¿Cuánta agua gastan los de primero, los de segundo, tercero, cuarto, quinto? Hacemos unas tablas, comparamos, contrastamos y sacamos una campaña de ahorro del recurso hídrico al interior del colegio con una investigación que llevamos a cabo al interior de la institución. Entonces, fíjese que a veces es uno el que se pone como las barreras y dice, es que eso es difícil, ¿cómo voy a trabajar con ese tema? Y cómo. Pero si lo sacamos al contexto de los estudiantes y en este caso en primaria, yo de ahí puedo sacar muchas ideas y puedo llevar a cabo diferentes proyectos analizando esa redistribución y la falta de equidad en el recurso hídrico. Por poner un solo ejemplo, si hablamos de la luz, peor, que aquí continuamente el servicio de energía es perverso, mejor dicho. Entonces uno ahí tiene muchísimas cosas que analizar con ellos también. Situaciones pedagógicas número 28 y 29. Estas situaciones pedagógicas, como ustedes vieron, fueron dos, se fueron en parejita porque eran situaciones pedagógicas de transición. Eso no significa que sean más sencillas, ellas también tienen su nivel de profundidad, pero sí también acostumbrémonos a hacer eso, y este es una cuñita o consejo que doy como experto en evaluación, que me crearía yo mismo ese cuento de experto en evaluación, con nuestros estudiantes. No siempre pongamos situaciones o en el caso nuestro ya preguntas sencillas o siempre difíciles. Una evaluación que se busca ser equilibrada debe tener unas preguntas de un nivel mayor, otras preguntas más sencillas. Ya van a ver que, por ejemplo, de esta 28 y 29 va a ser un poco más sencillo, nos va a ir más fácil la opción de respuesta correcta, precisamente porque ya nosotros vamos ganando, mejorando nuestra capacidad en términos de análisis, de codificación de la pregunta y, por supuesto, determinación de cuál podríamos considerar como la opción en este contexto avanzada. Sería chévere incluso que pudiéramos en algún momento propender por una evaluación hacia nuestros estudiantes igual, donde no dijéramos solamente hay una opción de respuesta correcta, sino eso lo trató de aplicar en alguna ocasión la prueba Saber. En este momento no lo están haciendo así, pero sí que yo le pudiera decir a los niños, mire, de pronto si tú respondes esta, no estás tan equivocado, no estás tan correcto o apuntas al enunciado como el otro, como el que lo hizo de forma avanzada, pero sí sería satisfactorio. Así nos van a evaluar. Esperaremos que salga de la Universidad de Antioquia, salgan las guías, pero es muy probable que vaya a ser exactamente el mismo material y vamos a tener lo mismo nosotros súper preparados. En el grado de transición, la docente observa que varios niños muestran dificultad para seguir instrucciones en actividades grupales y tienden a aislarse durante los juegos. Eso pasa segurísimo en un salón de clase. Las familias han reportado que en casa los niños prefieren actividades individuales y se frustran cuando deben esperar turnos. La docente ha intentado reforzar normas básicas y ofrecer elogios, pero la situación persiste y afecta la dinámica del aula. Además, algunos niños comienzan a excluir a quienes no participan, lo que genera tensiones en la convivencia. Fíjense que aquí pareciera como si fuese una situación de convivencia con enfoque socioemocional, pero de fondo hay una dinámica de aula. Y si nosotros somos más, vamos más a profundidad en relación con la situación, tengamos en cuenta que en preescolar se trabaja a partir de las dimensiones y esta dimensionalidad siempre tiene un anclaje en el juego y en el componente de desarrollo socioemocional del sujeto niño. Eso hace que estas preguntas nos sigan haciendo invitación a revisitar cuáles son nuestras prácticas en los salones de clase. Entonces nos dice, para favorecer la participación activa y el desarrollo socioemocional, la docente debe, opción A, proponer actividades grupales con instrucciones simples y reforzar la conducta esperada mediante elogios. Se plantea la reflexión sobre emociones en casa con sus padres. Ahí hay un compañero o compañera con micrófono abierto. Opción B, incorporar juegos cooperativos con consignas claras y espacios breves para que los niños expresen cómo se sintieron durante la actividad.
Opción C, diseñar experiencias lúdicas que integren turnos y roles acompañadas de estrategias para que los niños verbalicen emociones y anticipen conductas en situaciones de espera. Y opción D, organizar juegos libres donde los niños decidan cómo participar, interviniendo solo cuando surjan conflictos. Cuando yo hacía la retroalimentación, insistía en que cualquiera de las 4 uno haría, ¿sí? Cualquiera de las 4. Es más, estoy seguro que si nosotros hiciéramos algún acompañamiento y dijéramos, vamos a clase de tal profe que está en transición, es muy probable que cualquiera de sus prácticas pedagógicas esté aquí reflejada. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en ese caso? No lo que yo hago en mi salón, sino qué es lo que me está preguntando la pregunta. Entonces me dice para favorecer la participación activa y el desarrollo socioemocional. No es que yo continuamente dejo que los niños hagan lo que quieran, entonces yo tengo que responder eso. No, no, no. Me están preguntando, bueno, ¿cómo va a hacer usted para favorecer la participación activa y el desarrollo socioemocional? Una compañera o compañero de preescolar que nos quisiera ayudar, ¿cuál sería la opción de respuesta correcta? Debo aclarar que estas situaciones ya se trabajaron. La razón por la que las revisitamos es porque hay ocasiones en que en los grupos no se presta para este ejercicio reflexivo que estamos llevando a cabo acá. No se presta porque hay compañeros que incluso sienten que se escribe mucho. Yo a veces pienso mucho, valga la redundancia, en el profe Edwin, que sé que estás todavía por ahí, que además siempre nos da tarde trabajando. Pienso mucho en él porque cuando yo veo los grupos y yo digo, caramba, es que son tantos grupos y en cada grupo escribe alguien. Y claro, por supuesto, como uno pertenece a uno solo, usted dice, están escribiendo mucho, pero ustedes no se imaginan lo que nosotros vemos cuando escriben por diferentes 15 grupos. Entonces uno dice, Dios mío, esto es... Y a veces yo he acostumbrado en estos últimos días a revisitar los grupos e ir poniéndole la manito arriba a compañeros que hacen el esfuerzo por poner sus reflexiones, porque a veces incluso es también exponernos a un horizonte crítico en el que nosotros mismos nos atacamos. Hombre, si yo me equivoqué, créanme que allá arriba salió una pregunta que con todos los filtros que nosotros tenemos estaba mal redactado la pregunta. Entonces, no, o sea, uno tiene derecho a la equivocación y a continuamente seguir reflexionando y corrigiendo, porque somos humanos. Entonces atrévase a escribir, así los otros le digan, oiga, profe, pero es que me llenó el celular, no sé qué. Bueno, uno borra continuamente y luego sigue trabajando. Compañeros, ¿cuál sería la respuesta correcta allí? Bueno, la avanzada, no la correcta, la respuesta avanzada, ¿cuál sería? Como yo estoy proyectando, no puedo ver si alguien levantó la mano, si alguien, porque si yo me paso para allá, entonces se me crea una especie de loop Las personas contestan por el chat. Ah, bueno, ¿quién nos están poniendo por el chat? Me tocó otra vez intervenir. Hágale, profe. Vale, Darío, gracias. Le voy a leer lo que yo escribí en el momento dado. Dice, frente a la institución pedagógica 28, estaban mis apreciaciones. La respuesta es la C. Y es con base en que se centran en las dificultades específicas del enunciado, lo que plantea ahí. Básicamente ahí en la C se promueve en la C, sí. Se promueve una autorregulación emocional, ¿sí? Y además se aumenta la participación activa e inclusiva, porque es que ahí se habla de que hay niños que digámoslo así, como que se esconden, pues entonces al asignar roles y turnos, lo que genera una interacción social que permite que participen los niños que se aíslan. Yo por eso la tomé como la opción avanzada. Muy bien, mi profe. Gracias a ti por la participación siempre. No, por allá hay una profe que nos tiene el micrófono abierto. Creo que tenía ganas de participar, pero nos está contando otras cosas personales.
Por favor, la señora Luisa, apague el micrófono. Mi profe Luisa, que tiene el micrófono abierto, si nos escuchas, ya a estas alturas uno se está quedando dormido. Yo aquí me La respuesta es, profe, diseñar experiencias lúdicas. Muy bien. Integren turnos y roles, porque ahí cada quien asumiría su papel. ¿Sí? Y ahí se muestran emociones que de pronto uno como docente espera. Para mí la avanzada es la fe. También estoy de acuerdo con el profe que me antecedió. Muy bien, mi señor. Muchas gracias, mi profe. ¿Algún compañero o compañera más? Que por favor le colabore con la autoridad del examen No, de por allá ella. hay un micrófono abierto. Déjenme revisar. Por la tarde. Es la señora Luisa, creo que lo puedes Déjenme apagar. revisar y ya lo... Parece que ya. Entonces, bueno, por un lado, por otro lado, ya, nuestra señora me dio el piso. Ya. Bueno, aquí siempre pasa así, que empezamos una cantidad y continuamente uno se va, no se vaya, ya vamos a terminar. Ánimo. Profe, Vamos con la siguiente. profe, ahí quería yo acotar algo. Hágale, mi profe, ya le comparto. No, yo la tengo acá de todas maneras, yo lo miro Bueno. acá donde lo estoy mirando. Bueno, la D, lógicamente, uno la descarta inmediatamente, ¿verdad? Porque es como la más, ¿cómo decirte? Como la más sencilla, como la más, porque habla de organizar juegos y después dice que los niños decidan cómo participar, donde no hay ningún control de la docente, ¿no? Interviniendo solo cuando surjan conflictos. No, el docente tiene que intervenir todo el tiempo. Esa lógicamente estaría descartada por todos lados. La A habla de actividades grupales simples y reforzar conducta esperada, pero mediante elogios. Sí hay que dar elogios, pero debe haber algo programado, no se nota como una planificación de algo ahí. Y dice que se plantea la reflexión sobre emociones en casa. Si no hay intervención del docente, el docente es el que tiene que ver la parte socioemocional del niño, ¿verdad? En la B habla de incorporar juegos con consignas claras y hay de pronto algo más estructurado, pero dice con espacios breves, donde los niños expresen cómo se sintieron durante la actividad. Estos espacios para los niños no pueden ser breves, tienes que tú escucharlos, tienes que dedicarles mucho tiempo. La C es mucho más completa porque habla de experiencias lúdicas e integran turnos y roles. Ahí está la dificultad de los niños, ¿no? En que ellos no tienden esto, cómo llevar roles, acompañadas de estrategias para que ellos verbalicen sus emociones. Esto es importante porque los niños aprenden a expresar cómo se sienten, cómo te sentiste aquí, por qué te sentiste así, etcétera. Y anticipar conductas de situaciones de espera quiere decir que ellos deben saber de antemano que se van a enfrentar a una situación en la que tienen que seguir un turno o un rol, que es la principal dificultad para mí, igual que las compañeras y compañeros que han intervenido, la respuesta es la C. Un análisis bastante interesante, mi profe. Muchas gracias por la participación. Excelente. Profe Darío. En que la C sería la que es avanzada. Sí, profe Darío, qué pena. Hágale, mi profe. Sí, no, totalmente de acuerdo con el profe, porque pues yo lo digo desde mi experiencia, como tengo dos niños de 8 y 6 años, yo lo viví con ellos hace 2 años atrás, esa misma son porque están pues, enfocados los niños de 4 y 6 años, ¿sí? Y es eso, ¿no? Ellos miran la parte emocional y esas habilidades sociales y cognitivas cuando toman turnos, o sea, ellos se anticipan a esas situaciones para que ellos se autorregulen, ¿sí? Por ejemplo, pues la ida al baño, ¿cierto? Que no pueden participar en esas cosas, en ciertas cosas que son, digamos, están marcadas por unas situaciones. Entonces, sí, la parte de la regulación emocional es indispensable ahí y es muy práctico, ¿no? Es la opción que me da más perseverancia es la C, la opción C.
Gracias. Gracias, mi profe. Muchas gracias. Bien, situación pedagógica número 29. Durante las actividades artísticas, la docente nota que algunos niños rompen el material de trabajo y se muestran irritados cuando no logran el resultado esperado. Las familias notan que en casa ocurre lo mismo ante tareas que requieren precisión. La docente busca planificar experiencias que fortalezcan la autorregulación y la expresión emocional, evitando que la frustración lleve a conductas agresivas. Para garantizar la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares, la docente debe: A. Proponer ejercicios plásticos variados y al finalizar invitar a los niños a comentar cómo se sintieron, resaltando con stickers las mejores conductas entre compañeros. B. Diseñar actividades artísticas con énfasis en el proceso, incorporando momentos para identificar emociones y estrategias para regularlas antes de continuar la tarea. C. Mantener las actividades previstas, reforzando la conducta positiva cuando los niños terminan sin romper materiales, realizar un taller para colorear las emociones. Y D. Permitir que los niños trabajen libremente y retiren materiales cuando se alteren, respetando su sentir natural, así como la expresión de sus emociones. Por allí tiene un compañero o compañera abierto el micrófono de nuevo. Aquí hay una cantidad de cosas. Yo, por supuesto, sé que ya hay compañeros y compañeras que quieren participar. Yo lo hice ya cuando llevé a cabo la retroalimentación de esta situación pedagógica y hacía énfasis en ese ejercicio que a veces hacemos desde pequeño de los stickers y del reconocimiento y de, claro, eso sirve en alguna medida, pero nos va normalizando una actividad en la que los chicos continuamente se van comparando con los demás y eso no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos que se lograra. Pero de esta pregunta me generó mucha curiosidad cuando yo veía la opción D, porque en Bogotá, estoy seguro que en otras regiones pasa exactamente igual, existen instituciones que se manejan así, ¿sí? Al estilo la escuela de Summerhill, de Neil Summerhill, allí donde todo era libertad y entonces se le dejaba a los niños que ellos hicieran o trabajaran o abordaran. En Bogotá hay instituciones así en donde incluso los estudiantes organizan su propio horario, en donde, y por supuesto, eso me hace acordar siempre a este pedagogo francés, Merrier, que dice, bueno, eso le funciona a unos, pero no es generalizado. Hay unos a los que no les va a funcionar y si dejamos esa libertad plena, imagínese usted en un salón de clase con 20 angelitos, haciendo lo que ellos se les antoja a cada uno, eso se vuelve la locura. Entonces ahí se hace necesario la intervención del pedagogo o pedagoga en el salón de clase. ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta? Avanzada, perdón. La C sería la respuesta avanzada, profe, porque las actividades están previstas, ¿sí o no? Pero al niño hay que incentivarlo cuando hace las cosas bien, ¿cierto? Como que si no haces, si te equivocas, terminas las cosas, las haces bien, se te da un punto positivo, ¿ya? Entonces, como establecer esas prioridades en el salón de clase para que el niño mire cuál es la opción más correcta al hacer las cosas bien o qué puntos positivos o negativos se le van a asignar si hace las cosas bien o si las hace mal. Gracias, mi profe. Muchas gracias por tu participación. Más análisis, compañeros. Sí, profe Darío, yo difiero de la compañera en esta situación. Se presenta un claro caso de frustración. En esas edades es común estas situaciones y llegan al punto de que esa reacción es una reacción explosiva. Ellos pueden tirar, dañar, morder, hacer de todo en el aula de clase. Y el reforzar esas conductas o incentivarlos, como decía usted, dándole una estrellita, un corazoncito o hasta un dulcecito, porque todas esas cosas las utiliza uno en el aula de clase,
los lleva a que todo el tiempo van a querer estar recibiendo una recompensa y en el momento que no la consigan, pues la frustración va a ser más grande. Entonces hay que saber manejar eso. Entonces no todas las veces se puede trabajar de esa manera. Yo considero que es la B porque al igual que en la anterior situación, en este caso los docentes tenemos que ser muy claros y muy precisos en las instrucciones. Repetirles constantemente. Estoy de acuerdo con usted con la parte de la memoria y de generar hábitos, sobre todo en esta etapa del preescolar. Uno tiene que ser muy constante, muy preciso y estar constantemente repitiéndole las cosas a ellos y verificar dentro de ese proceso que ellos realmente están entendiendo. Y como lo escribí en el grupo, hasta preguntarles que repitan lo que uno les está explicando para saber si ellos realmente comprendieron la instrucción y si no, pues volverlo a hacer para poder hacer una intervención adecuada en la situación que se requiera. Entonces la respuesta para mí es la B. Gracias, mi profe. Muchas gracias por tu análisis. Me gusta escuchar esas voces femeninas, particularmente en este día. ¿Quién más? Compañeros, compañeras. Yo en mi retroalimentación coincidí con ese análisis. ¿Qué haces tú? Para mí es la B, la avanzada. Y pues obviamente ese tema de regulación emocional es central. Buenas noches, mi profe. Adelante. Sí, señor. Buenas noches. Entonces, para todos, agradecerles por el espacio. Y pues dentro de la retroalimentación, pues informar que de la opción 26 a la 30, no sé por qué desaparecieron y no están ahí registradas nuestras respuestas que ya habíamos desarrollado y pues habíamos ya en algunos casos retroalimentado. No sé por qué pasaría eso, profe. Y lo segundo, en relación ya a la pregunta como tal, para mí también es la B, diseñar actividades artísticas con énfasis en procesos, incorporando momentos para identificar emociones y estrategias para regularlas antes de continuar la tarea, teniendo en cuenta que lo que se busca es desarrollar en los estudiantes ese proceso, ¿no? Donde ellos puedan establecer en qué momento pueden realizar ciertas actividades y controlar sus emociones. Pienso yo que lo que se debe fortalecer acá es eso, el diseño de actividades con énfasis en la identificación de las emociones y en qué momento se puede determinada emoción y en qué momento no, porque difiero también de la compañera que dice la C, porque pues digamos ella dice que mantiene las actividades propuestas. Para mí esa sería la mínima, teniendo en cuenta porque pues se hace un refuerzo de conducta positivo, pero entonces en ese momento, si nos damos cuenta, nosotros no podemos controlar las emociones del estudiante en el sentido en que él no puede romper los materiales. Nosotros sabemos que un niño es espontáneo y él en cualquier momento puede romper el material, puede regar inclusive material, puede derramar de pronto la témpera, materiales que se están desarrollando en la clase y no por eso entonces la actividad se tiene que ver, digamos, interrumpida, sino pues uno tiene que a lo largo del proceso ir desarrollando con su experticia, ir mirando cómo sortea esas situaciones para que no se le pierda el objetivo de la clase. Entonces, pienso yo que la más acertada en ese orden de ideas para mí es la B. Listo, mi profe, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y nos vamos con la situación pedagógica número 30. No se preocupen por las situaciones, ustedes saben que continuamente les estamos enviando resumen. Yo aquí ya las tengo pegadas para después de esta actividad llevar a cabo la compilación de las mismas y hacérselas llegar para que ustedes las tengan ahí. Y algunos acostumbran a imprimir y rayar en el papel, otros en digital. Bueno, cada uno tiene sus estrategias. Entonces, tranquilos que igual las situaciones no se pierden, ahí las hemos tenido. Y continuamente también los simulacros. Yo sé que a veces nos escriben y nos dicen, pero es que el simulacro, tranquilos que siempre
al cierre, en particular antes del día viernes, yo creo que el día jueves o el día viernes, tendremos ya la compilación de las conferencias, las grabaciones, lo que tiene que ver con simulacro 1 y 2. Recordemos que tenemos capacitación el viernes y simulacro el sábado, y que esto es agotador, pero créanme que es con un buen propósito, no solamente porque queramos el tema de la plata, ¿sí? Porque es que voy a recibir más dinero, porque no, es que eso es la reivindicación a nuestra capacidad pedagógica, a nuestro quehacer pedagógico, es eso. Y evidentemente lo que tendremos que demostrar en la prueba es que nuestra práctica pedagógica, conocimiento de ese saber hacer del docente en el salón de clase, pues vamos a dar muestra de ello. Por eso precisamente son preguntas de situación, de análisis situacional. Situación pedagógica número 30. En una clase de literatura dedicada a la lectura de relatos de autoras y autores colombianos, la docente propone una dinámica donde diferentes equipos se turnan para presentar fragmentos y abrir preguntas al curso. Ojalá alguien de los que no se haya ido, compañero o compañera, sea el lenguaje, porque esta pregunta a mí me costó demasiado. Esta situación pedagógica para mí fue compleja. Yo todavía sigo discutiendo entre dos opciones allí. No sé de pronto si alguna o alguno nos ayude a aclarar más. En las primeras sesiones, algunos estudiantes con mayor fluidez verbal toman la iniciativa y formulan preguntas complejas. Eso pasa. Uno tiene unos que en el salón de clases son unos duros y a nivel de lenguaje leyeron y formulan preguntas complejas y chévere y se comieron el salón. Pero hay otros que tienen un buen nivel lector, pero son más cautelosos para hablar en público. Yo esto he tenido que revisitarlo y estas situaciones para mí también han sido motivo de reflexión, porque yo muchas veces les digo es que me gusta que se preparen para hablar en público, porque no me gusta encontrar que cuando ya estamos adultos uno no sabe hablar, ¿sí? Compañeros o compañeras que uno dice, venga, pero es que es una participación, usted es docente en una izada de bandera o algo, no, ese tiembla uno, pero ese ejercicio no se puede hacer obligado, tiene que acompañarse de una reflexividad, de seguir como haciendo un proceso de vinculación para que la persona no cree aversión, porque tenemos incluso profesionales a los que les da pena. Yo tengo colegas que cogen un micrófono y tiemblan de los pies a la cabeza, y es evidente. Y en muchas ocasiones yo, cuando hacemos formación en la institución, tengo que coger el micrófono y decirle, démosle un aplauso a la profe, porque mire que también los profes nos ponemos nerviosos, y apoyemos a la profe o al profe, porque vea que en algún momento tuvo alguna situación de pánico escénico por la cantidad de personas a las que está hablando. Entonces imagínense yo diciéndole a un estudiante, ellos tienen un buen nivel lector, pero son más cautelosos para hablar. Optan por intervenir con gestos, notas en el cuaderno o levantando la mano sin insistir. Eso sucede. Y a veces incluso dan la respuesta y el otro que sí le gusta participar, escuchó lo que él dijo y ese sí levanta la mano y lanza de una vez lo que el otro dijo, y entonces se gana él como el identificarse como quien más sabe, como quien más articula en la asignatura. Se observa además que dos estudiantes acostumbran a responder antes de que el equipo termine su presentación. Son los apresurados. Eso tenemos en el salón de clase. Y que 3 estudiantes recurren a comentarios humorísticos que generan risas y desvían la atención del análisis del texto. Eso pasa también a menudo. Es más, es muy interesante este enunciado, porque yo veía que tiene de todo lo que precisamente nos sucede en el salón. Esto no sucede. O sea, ahí están los chistositos que de cada cosa que se dice, o chistositas que de cada cosa que se dice están generando la burla y no permiten avanzar. La docente ya probó varias rutas, ya hizo rotación de turnos, que por allá en preescolar vimos, funcionaba, preparación de preguntas en casa, momentos de lectura silenciosa. Esa profe ha, mejor dicho, sacado las estrategias de todos los lados, pero aún percibe que las intervenciones no guardan equilibrio
y que la conversación en clase se queda en la forma del relato, estilo, vocabulario, sin profundizar en la interpretación de las escenas ni en las conexiones con otras lecturas. Esto es lo que antes pasaba, cuando uno decía, vamos a hacer el análisis de la obra, entonces, personajes principales, tiempo, espacio, no sé qué, y era un listado, y el estudiante te da el listado, resuelve la situación, pero en últimas, él no ha hecho ningún análisis, él no ha profundizado relaciones con otros textos, él no ha hecho la interpretación de qué puede estarme diciendo el texto, de fondo que hay, y a eso es la invitación que nos hace el área de lengua castellana. Durante una reunión preparatoria, o sea, esto significa que ellos se están poniendo de acuerdo porque ya la profe está cansada de que esa situación no se pueda resolver, surge la idea de construir un acuerdo de conversación que contemple tiempos, modos de participación, oral, escrita, gestual y digital en tablets del aula. O sea, imaginémonos que este salón tiene esas características, aunque a veces las tenemos pero no las usamos, y que defina cómo se retoman las notas de quienes prefieren no hablar en voz alta. También se sugiere que cada equipo pueda pedir una pausa de claridad para reorientar las preguntas cuando se desvíe el tema. Una cosa chévere que puede estar pasando en cualquiera de nuestros salones de clase. Para favorecer una interacción pedagógica que sostenga la comunicación como eje del aprendizaje literario, entonces hay que favorecer una interacción pedagógica. Entonces, obviamente implica que todos tengan participación, que rescatemos esas voces que no se pueden escuchar y que también le permitamos a esos que son bromistas que su comentario en alguna medida sirva para algo y que de pronto se pueda transformar en otra cosa. Que sostenga la comunicación como eje del aprendizaje literario. Entonces vamos con las opciones. Solicitar que todas las intervenciones se canalicen mediante un portavoz por equipo. A. Solicitar que todas las intervenciones se canalicen mediante un portavoz por equipo y que los comentarios humorísticos se transformen en preguntas sobre el fragmento. La docente sintetiza en la pizarra 3 líneas de discusión y asigna lecturas complementarias. Me parece muy coherente. B. Introducir una dinámica tipo fishbowl. El equipo que presenta discute en el círculo interno mientras el externo registra ideas y pregunta solo al final. Esto me pareció interesante porque cuando yo veía el término, automáticamente hice lo que a la mayoría de ustedes, googlearlo, pero luego leía yo y yo decía, es que a veces uno como que se acostumbra mal y repite los errores de sus estudiantes. Primero lea. Pero yo corrí a buscarla, pero luego cuando la leía decía, el equipo que presenta discute en el círculo interno. O sea que hay un círculo interno. Y luego un círculo externo. O sea que el fishbowl, esta estrategia dinámica tipo fishbowl, que yo la busqué y es pecera y demás, implica la organización de una... hagamos de cuenta mesa redonda en la que hay 2 círculos, uno está al centro y otro está al fondo, al borde. Entonces, esa es la estrategia. Registra ideas y preguntas solo al final. Se incorporan las notas de quienes prefieren escribir mediante tarjetas que el moderador del grupo lee en voz alta. C. Alternar momentos de conversación guiada con el equipo presentador con breves minutos de recuperación donde se leen en voz alta 2 aportes escritos anónimos. Al cierre, cada equipo toma una pregunta que haya quedado pendiente y la trabaja en la siguiente sesión con un ejemplo del texto. Y D. Pasar a presentaciones individuales con límite de tiempo y pedir reflexiones personales enviadas por correo escolar. Las ideas relevantes se compilan para su lectura en la siguiente clase. Yo pensaría que esa ya la podríamos estar descartando, pero déjenme que como quiero que tengamos para poder ver las respuestas, las claves de respuesta todas de una sola, entonces quitarles espacio para dejarlas ahí. La discusión está abierta. Yo hice un ejercicio con esta situación pedagógica y es que la pasé por inteligencia artificial allí, por los ChatGPT, por el otro que utilizo continuamente, por Copilot o Copilot, como lo dirían en inglés, y había
discusión al interior incluso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entre dos opciones. Yo no sé cuál, entonces quisiera como que ustedes participaran también. Ánimo, debe haber alguien de lenguaje ahí que nos diga, vea Darío, la respuesta es esta por esto. Pero a mí esa me pareció súper compleja. Quería llegar a esta retroalimentación porque me pareció difícil. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, la B, por la dinámica tipo fishbowl, pues es algo diferente, los estudiantes de pronto nunca lo han hecho, entonces les llama la atención y de pronto eso requiere o les motiva a, ¿sí? Pero cuando leo la C, digo, bueno, miren, aportes escritos anónimos, cada equipo toma una pregunta, la trabaja en la siguiente sesión con un ejemplo del texto. La A, yo la A pienso que la podría considerar como la que es mínimo, la inferior inevitablemente es la D, pero la que sería mínima por el tema de un portavoz por equipo, y en la retroalimentación yo lo decía, pues esto en últimas termina dejando siempre a uno. ¿Y qué tal que ese portavoz, que además no va a pasar, sea uno de esos estudiantes a los que no les gusta hablar? Porque obviamente ellos van a elegir su portavoz, a no ser que el docente se los asigne, a los que siempre hablan, y entonces se va a quedar la estrategia ahí, ¿sí? Pero fíjense que esa es la única que habla de los comentarios humorísticos y los integra, mientras que la B y la C no los habla, los comentarios humorísticos. Es como si esas dos opciones hubiesen querido decantarse por no tener en cuenta eso que está pasando con los estudiantes. A lo mejor, considerando que las estrategias que plantea la docente, como son diferentes a las que ya ha llevado a cabo, van a tratar de cooptar a esos estudiantes y los vincula a la estrategia. Pero quiero escuchar otras voces porque créanme que... Darío. Dime. Bueno, al igual que tú, yo pensaba también en, bueno, descartar la A y la D, ¿no? Nos quedamos con la B y la C, pero al analizarlas, la dinámica tipo fishbowl que presentan ahí dice que el círculo, esa dinámica consiste en que el grupo interno discute y los demás escuchan. Es decir, no hay nadie que intervenga, ¿está claro? Ellos escuchan, nosotros escuchamos lo que el centro está diciendo como escuchadores, como listeners. ¿Ok? Y las preguntas solo al final. O sea, solo al final se incorporan las preguntas. Ahora dice, se incorporan notas de quienes prefieren escribir mediante tarjetas. Se incorporan notas que el moderador del grupo lee en voz alta. Ahora, si miramos la C, dice que alternar momentos de conversación guiada por el equipo presentador. Es decir, el equipo presentador va a intervenir, pero le va a permitir a los que están escuchando intervenir al mismo tiempo con esos minutos de recuperación, donde se leen los aportes de estos quienes están escribiendo. Incluso yo aquí miraba estos que hacen los comentarios jocosos o que dicen aquí dentro de estos que podríamos, digamos así, mirarlos como quienes aportan esos escritos anónimos en cierta manera. Pero dice, al cierre cada equipo toma una pregunta que haya quedado pendiente. Y esto es importante porque ya se han hecho en los momentos de conversación, en esos minutos de recuperación, el feedback, las preguntas y respuestas, pero aquellas que quedaron como pendientes, que todavía ellos tienen dudas, se dejan y se trabajan en la siguiente sesión. Es decir, esta me parece mucho más completa que la anterior, porque en la anterior no se incluyen estas preguntas que quedan como en el aire, como que todavía no quedé satisfecho, entonces la dejamos para la siguiente sesión, las pienso. Me parece que la C sería la respuesta más correcta. La dinámica del fishbowl, independientemente de lo que proponga, pues es más completa la C, porque el fishbowl propone que solo escuches y al final es que preguntas. Pero el C propone una alternativa un poco más dialéctica, dialógica. Es decir, le permite a los estudiantes interactuar con el grupo moderador.
Incluso aquellos que están escribiendo y que no participan mucho, lo hacen de manera escrita, me parece a mí. Bueno, no sé. Yo soy Excelente, profesor excelente. de lectura crítica y esa es mi apreciación, ¿no? Por todo lo, y conozco la dinámica del fishbowl, que yo la he aplicado, pero no me gustó mucho, porque es al final que solo preguntan los chicos. No hay esa interacción crítica, del sentido crítico de los estudiantes. Gracias, mi profe, por esa participación. Fíjate que yo preguntaba y por eso les decía, yo la pasé por inteligencia artificial y la inteligencia artificial me dice la opción de respuesta correcta es la B, pero a mí me hacen ruido esas mismas cosas. Yo digo, ¿cómo me dice? Y eso me proporciona unos contextos, ojalá ustedes vieran, eso me hace unos análisis, ¿por qué esa? ¿Por qué no sé qué? Y yo sigo diciendo, pues no, porque para mí es como si nos quedáramos en lo nuevo, en algo que los chicos no han escuchado y entonces ya por eso pensamos que resolvimos todo, pero en realidad es a veces con una práctica más consensuada se logran las cosas. Quiero escuchar otras voces porque ya vamos a cerrar. Aquí estoy, Darío. Hágale, mi Y profe. estaba esperando el momento, porque le comenté ahora rato que yo soy docente con énfasis en ciencias naturales. Y claro, este tema me llamó profundamente la atención. Yo cuando vi la palabra fútbol dije, bueno, ¿esto qué es? ¡Pum! Maestro Google, lo estudié muy bien y recordé una situación que tuvimos, un ejercicio en una especialización y se hizo esa práctica. Entonces recordé. No me gustó porque la fútbol hace que solo el círculo interno, o sea, quienes están conduciendo, son los que hablan. Y entonces uno apunta y apunta y se pierde la fluidez de la comunicación. Entonces, para mí, no va eso. Entonces, yo, y también con el análisis que hicimos con los colegas del área de lenguaje en el colegio, estuvimos planteando, ¿no? Y yo les hablaba, les expliqué y quedamos en que la opción correcta era la C, sin demeritar la B, porque para mí la B es la satisfactoria, pero es superior la C, ¿por qué? Porque es que aborda de manera mucho más integral los desafíos descritos en el caso. Se garantiza una comunicación tanto verbal como escrita. ¿Por qué escrita? Porque hay personas que no hablan, pero que pueden pasar una tarjeta. ¿Sí? Los famosos escritos anónimos, que ahí alguien los lee en voz alta y entonces hace que los estudiantes más cautelosos participen sin ser expuestos públicamente, porque hay muchos estudiantes que, usted lo dijo hace rato, sabe las cosas, le da miedo hablar y entonces otro vivaracho lo escuchó y ese sí salió y comentó, ¿sí? También me gusta porque cuando hay una conversación guiada va a haber un control más efectivo de las intervenciones, se van a evitar las interrupciones tempranas y los comentarios humorísticos, ¿sí? Entonces ahí se va controlando todas partes. Y el profe que me antecedió lo acabó de explicar perfectamente de que hay una profundización en el análisis porque es que hay preguntas que quedan y que se van a trabajar en la próxima clase y eso es muy importante. La B definitivamente tiene méritos, pero para mí sigo diciendo que hay una limitación en la interacción, por lo que les comentaba, que es el círculo externo el que al final, y entonces eso hace que se pierda, como digo, la fluidez de la comunicación y que el estudiante al ver que no puede participar va perdiendo el encanto del ejercicio, ¿sí? También que el tema de puede generar un potencial de exclusión porque ya hay en el fútbol hay estudiantes, los que están ahí en el círculo interno son los más fluidos del salón, los que tienen más capacidad de diálogo, de comprensión lectora, bueno, de hablar en esencia, entonces opacan a los otros, ¿sí? Y hay una cosa que también me llama la atención, es que hay menos profundización textual.
no hay un mecanismo realmente que garantice que los estudiantes profundicen en la interpretación de los textos en sesiones futuras como lo hace la C. Entonces, para mí, yo por eso estaba esperando hoy, porque en la participación que yo hice mucho antes de la retroalimentación que usted nos dio, mi posición fue la C y precisamente yo lo decía el por qué, ¿no? Entonces, pues muy bueno, me gusta que haya otro colega también que piensa igual a mí, porque se trata de eso, ¿no? Es que esto enriquece. Y yo quiero hacer un comentario para complementar esto. Y es, mire, yo estoy cogiendo pregunta por pregunta y la estoy desglosando. Y yo tengo aquí en mi computador un apunte de cada pregunta y el por qué una cosa, y llego a situaciones que desconozco, entonces yo estoy consultando. Entonces, este ejercicio ha obligado a que uno consulte, a que uno lea para poder uno ampliar la frontera del conocimiento frente a lo que estamos nosotros procesando. Esa es mi apreciación, profesor Darío Rosado. Muchas gracias. No, profe, a usted por su acertada participación. Les agradezco a ustedes. Ya está súper tarde, voy a dejar de compartir. Sé que de pronto dejamos a algunos compañeros que en este momento querían participar. Somos 106. Hasta bien tarde que estamos. Agradecerles, por supuesto, siempre su diligencia, el apoyo, también hacer parte de la estrategia, porque esta es la idea. Tengan presente que hay muchas ocasiones en que los colegas, compañeros y compañeras que no vienen a estas sesiones son los que continuamente nos solicitan en los grupos: profe, ponga una Google Form para responder a B, C o D, y ya. Tengan presente que ellos se han perdido la riqueza de esta estrategia y pues aquí estamos siempre para acompañar el proceso. Muchísimas gracias a ustedes. Mi profe Edwin, ¿sigues por ahí? Creo que ya no está por ahí. Entonces, compañeros, compañeras, les agradezco de nuevo y bueno, descansen ustedes también, que nos lo tenemos bien merecido. Gracias, feliz noche. Feliz noche, mi profe. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Con el mayor gusto. Un abrazo para ustedes Feliz noche también. para todos, colegas docentes. Gracias, profe. Gracias, muy amables. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche, mi profe. Feliz noche. Dios los bendiga. Bendiciones, mi profe. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen buenas noches, Darío. Pasa buena Gracias. noche, mi profe. Igualmente, a ustedes por estar hasta tan tarde por acá, estudiando. No, mi profe, con el mayor de los gustos. Siempre, aquí seguimos haciendo la tarea y ayudándonos.